Avanza el proceso para constituir nuevos partidos políticos en México. Hasta la fecha son 4 las agrupaciones políticas que van avanzando. México Libre, con otro nombre, pero es México Libre, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y el Grupo Social Promotor de México han cumplido con la mayoría de los requisitos estipulados por la ley electoral para constituirse en partidos políticos. A la organización encabezada por Margarita Zavala le falta cumplir con el mínimo de afiliados, que es de 233,945 militantes. En junio del próximo año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral va a determinar cuáles agrupaciones políticas obtienen su registro. Quienes lo logren recibirán prerrogativas a partir de julio. Patricio Vallados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, advirtió que pese a que esas 4 agrupaciones de 58 cuentan con la mayoría de los requisitos, falta verificar la validez de sus asambleas y el número de afiliados. Aquí está la información. Todavía no podemos, y ninguna organización ni nadie puede señalar que ya tienen el registro en la bolsa o que ya es inminente que se les dé el registro, porque todavía nos restan una serie de cuestiones que la autoridad electoral deberá de revisar, dentro de las cuales pues se encuentra garantizar la validez y autenticidad de cada afiliación recabada. En la octava luna nos preguntamos realmente qué está pasando con este tema de los presuntos partidos políticos nacionales, cómo van los números, las perspectivas, tener más claridad en este tema, y la verdad es que creo que una voz muy especializada y autorizada para ayudarnos a entender todo esto es el periodista Ernesto Núñez Albarrán, a quien tengo el gusto de saludar. Ernesto, bienvenido. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Pues Ernesto, ¿qué tenemos con todo este tema de los partidos políticos nuevos? ¿Cómo va el proceso para obtener su registro? ¿Qué detalles encuentras en el reporte que se ha dado? Pues fíjate que quizá lo primero que hay que decir es que los que están celebrando, pues todavía no deberían de estar celebrando. Ya vimos, por ejemplo, hoy a la maestra Elbester que salió no es en balde que saque hoy su video, mensaje, ¿no? Donde dice, estoy muy contenta de participar en las redes sociales, nomás le faltó decir progresistas, pero pues es un video obvio, ¿no? De que prácticamente está anunciando su regreso. Margarita Zavala y Felipe Calderón también andaban muy festivos el fin de semana. Y lo que habría que decir primero es que no tienen todavía nada, ¿no? O sea, yo creo que es lo que hoy dejó muy claro el INE, ¿no? En esta conferencia que dieron en la mañana, porque, a ver, el proceso comenzó en enero de este año. Cada 6 años, quizás se valdría la pena explicárselo al auditorio, cada 6 años después de una elección presidencial, al año siguiente se abre un proceso que está definido en la Constitución para que los que quieran hacer un partido político puedan intentarlo. Y es un proceso complejo que lleva una serie de pasos y tal. Ahorita estamos casi al final ya de ese proceso. Durante todo este año, los interesados tuvieron que hacer una serie de asambleas, afiliar personas para cumplir con 2 requisitos que manda la Constitución. Uno es hacer 200 asambleas distritales, es decir, 200 de 300 distritos, con 300 asistentes mínimo, o 20 asambleas estatales, de los 32 estados, 20, con 3,000 afiliados, o 3,000 asistentes. Además de validar esas asambleas, tienen que afiliar creo que es 0.26% del padrón electoral, del padrón electoral de la última elección, que fue la del 2018, y esto equivale al famoso número de 234,000 afiliados, que es como el número mágico de afiliados que necesitan tener para cumplir con los 2 requisitos. Al principio del proceso, en enero, y eso llama mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, después de una elección tan definida, digamos, donde hubo un ganador tan claro, sí llamó la atención que 106 asociaciones, es lo doble de lo que ocurrió hace 6 años después de la elección de 2012, 106 quisieron tener un registro. Es decir, fueron al INE, tocaron la puerta y dijeron, yo quiero intentarlo. De esas 106, 89 cumplían con los requisitos preliminares, había una serie de requisitos, y las 89 empezaron a andar en el proceso. ¿Cuántas sobreviven ahorita según el reporte que dieron a conocer? Hay 58 de las 89 que empezaron a correr todo el trámite en enero de este año,
hay 58 que siguen vivas. Pero de esas 58 en realidad, solamente son 16, las 16 que están en la tabla que dio a conocer el INE. Esas 16 son las que han hecho asambleas, son las que están, digamos, que en esa tabla. Y de esas 16, en realidad, Julio, lo que vemos es que hay 4 que son las que están vivas, ¿no? Sí. Decías, redes sociales progresistas, es decir, el grupo del Baester Gordillo. Sí. Grupo Social Promotor de México. Ahí llama la atención porque esto era una decisión del PANAL sin Ajá. el Baester. Sí. De Nueva Alianza. Esto lo estaba dirigiendo Luis Castro Obregón, que fue el último dirigente de Nueva Alianza. Así es. Después, hombre de todas las confianzas del Baester durante un tiempo. Exacto, y luego después ya... del rompimiento, Ajá. cuando se da la aprehensión del Baester, Nueva Alianza se queda con Luis Castro y con un grupo que fue afín al Baester, pero digamos que los tentáculos de la maestra dieron para 2 partidos. Sí, fíjate, ¿no? son los 2 con mayor presencia. Exacto, ahí se ve la capacidad de la movilización magisterial, ¿no? De poder organizar. Son procesos bien complejos hacer estas asambleas. Redes sociales progresistas se fue por asambleas estatales, el Grupo Social Promotor por asambleas distritales. Tú le tienes que decir al INE al principio del proceso si vas a intentar 200 distritales o 20 estatales. Y entonces empiezas a trabajar en eso, ¿no? Encuentro Solidario, que es el Partido Encuentro Social, no más que ahora Partido Encuentro Solidario, Así o sea, es. va a seguir siendo el PES, Ajá. que hay que decirle al auditorio, ellos perdieron el registro en 2018 porque no obtuvieron el 3% que requiere la ley, mínimo en cualquiera de las 3 elecciones federales. Y ahí es bien paradójico. Aunque tienen grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara, no obtuvieron la votación ni en la elección presidencial, ni en la de Senado, ni en la de diputados. Entonces perdieron el registro, pero ahora digamos que tienen esta oportunidad de regresar, pero ahora como Partido Encuentro Solidario. Y finalmente esta organización Libertad y Responsabilidad Democrática, que es la de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que es el principal promotor de esto, que ellos están en cuarto lugar, digamos, en esta tabla, porque pues tienen ya las asambleas, pero si te fijas en la parte de afiliaciones, tienen 169,000, es decir, van en el 72% de lo que se requiere. Sí. Esto quiere decir que ellos ya tienen registro, no. Lo que explicaba hoy Patricio Vallados, el director de prerrogativas del INE, es que una vez que terminen esto, el 25 de febrero es el último día que tienen para terminar de hacer afiliaciones. A partir de ahí, el INE se va a llevar todo esto. Ellos tienen que hacer 2 cosas. Hacer una Asamblea Nacional Constitutiva en la cual aprueben sus documentos básicos, estatutos, declaración de principios, todo esto que se le pide a todos los partidos. Lo tienen que presentar junto con su solicitud ya formal al INE, y el INE se va a llevar esto a revisión hasta el mes de marzo, abril, va a estar revisando que las afiliaciones sean correctas, que no haya dobles afiliaciones, que las asambleas se hayan llevado de manera correcta. Y una cosa bien importante, Julio, van a tener que fiscalizar los recursos que ejercieron para llevar a cabo este proceso. Es decir, aunque digamos que en enero estas 4 organizaciones o alguna otra ya pudiera decir tengo mis asambleas, tengo mis afiliaciones, tampoco va a poder cantar victoria todavía, porque el INE tiene que revisar que haya sido todo legal. Y todo legal incluye de dónde sacaron la lana y cómo la ejercieron para llevar a cabo las asambleas, las afiliaciones. Y ahí el INE, pues lo que hoy advirtieron es que van a revisar todo eso. Incluso tienen que compulsar los padrones de estos nuevos intentos de partido contra los padrones de los partidos políticos vigentes. Tienen que revisar que no estén afiliadas una misma persona en 2 partidos, por ejemplo. Y van a tener que hacer eso. Es un proceso largo, y por eso lo que hoy explicaban los funcionarios del INE es que será hasta junio cuando ya se presente al Consejo General un informe ya definitivo de quiénes cumplieron los requisitos, y al final será el Consejo General del INE el que apruebe ya la existencia de estos partidos, ¿no? De los nuevos partidos que haya, ¿no? Claro. Por lo pronto se ven estos 4 en el horizonte, ¿no? Estos 4 por lo pronto, y como tú dices, con números muy peculiares. Veo el avance, que bueno, pues la verdad es que, mira, hay muchos datos y muchos detalles. ¿Qué te parece si vamos a un corte para fines comerciales? Regresamos y seguimos explorando un poco los datos que aquí tenemos. Ya volvemos.
Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Esta es La Octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes. Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Alejandro Rojas Díaz Durán. Hay abusos del outsourcing. Muchos no cotizaban o no cotizan al Seguro Social ni al Infonavit. Y el trabajador finalmente es el que paga porque lo echan del trabajo. Primero, que los trabajadores que están por outsourcing se beneficien de trabajar en ese esquema laboral y tengan prestaciones. Segundo, que las empresas alivien su carga con beneficios fiscales y que también les permita a ellos no desmantelar sus áreas de recursos humanos. Sin pelos en la lengua. Éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Tenemos la presencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo voy a revisar todas las quejas, lo que se tenga que revisar, provengan de cualquier gobierno. Nosotros no vamos a actuar como actuaron los sistemas anteriores, de que nos escarbe por ahí quién ha violentado los derechos, quiénes no. Pero bueno, incluso en eso nosotros no buscamos venganza, buscamos justicia. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé a echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Pero nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en La Octava. Angélica Fuentes, bienvenida a los periodistas. Los equipos no siempre ganan ni pierden. A mí me gustaría que dejaran de esconderse en mis faldas o traigo pantalón, que aceptaran que si las Chivas no están bien, nada tengo yo que ver con ellos. Si usted tiene la forma de llegar a un acuerdo con los herederos de Jorge Vergara, ¿usted les ofrecería por las Chivas? ¿Compraría las Chivas? Porque no, todo es posible en la vida. Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta y México no es el único país en donde se juega fútbol. A mí me parece apasionante. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Continuamos en La Octava Luna con Ernesto Núñez Albarrán, periodista con gran conocimiento de los entretelones de este tema de los partidos políticos. Nada más para que tengamos, como diría el siempre vigente Carlos Monsiváis, para documentar nuestro optimismo entre los nombres de los partidos que van ya en esta etapa final, digamos, no se les ve mucha posibilidad de avanzar y constituirse realmente en partidos, pero vea usted los nombres. Pueblo Republicano Colosista es uno de ellos. Otro se hace llamar Frente por la Cuarta Transformación. Otro se llama Teniendo Espacios. Otro se llama Súmate a Nosotros. Otro se llama México Blanco.
otro se llama México Presente. Son organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos. Una de dos, exceso de civismo en México o exceso de interés en los negocios por parte de grupos que entienden la mecánica para formar partidos, recibir dinero, prerrogativas, subsidios, todo tipo de beneficios, y entonces pues le entran al gran negocio de los partidos políticos. ¿Qué otras cosas ves por aquí en esto que estamos comentando, Ernesto Núñez Albarrán? Pues mira, el asunto de las afiliaciones, ¿no? Por ejemplo, veamos redes sociales progresistas. Hay tres maneras de conseguir las afiliaciones. Una es en las afiliaciones que se hacen en las asambleas mismas, en las asambleas exitosas, que es lo que se ve en verde en este cuadro. Luego, si tú haces una asamblea, pero no te llegaron las 300 personas, pero llegaron 250, a esas 250 las puedes afiliar en ese momento. Es decir, no te cuenta como asamblea, pero sí las afiliaciones. Y luego hay otra tercera vía que es la app. El INE sacó una app parecida a la que sacaron hace 2 años. De tantas broncas. La famosa app del Bronco y todo, que hubo mucha bronca. Y de Margarita. Y de Margarita, porque de pronto aparecieron muchísimas afiliaciones y también aparecieron multas. Acuérdate que el INE también multó las afiliaciones irregulares en aquel momento. Sí. Por eso digo que tiene que el INE que revisar todavía eso, porque puede haber afiliaciones que hayan sido a la brava, digamos, es decir, que no tenga que no haya el partido no tenga manera de probar que fue una afiliación voluntaria. Y aquí hay un dato que a mí me llama la atención. Afiliaciones vía app, el partido la organización Redes Sociales Progresistas, que quiere ser partido, tiene 228,000 afiliaciones por la app y 92,000 en la asamblea. Sí. Es decir, son más efectivos vía la app que en la presencial. Eso nos dice algo, ¿no? Nos dice que están afiliando bastante por esa vía. En cambio, por ejemplo, el partido de Margarita Zavala tiene mucho más efectividad cuando hacen afiliación en asamblea, 88,000, que por la app, donde tienen 55,000 afiliaciones. Es decir, han recurrido más a afiliar a las personas ahí. Afiliaciones de asamblea sin quórum, en el caso de México Libre, tienen 27,000. Y luego aquí hay una cosa interesante, Julio, que yo creo que vale la pena decir. Este asunto fue progresivo. Si tú te metías a ver el sistema, porque esta información el INE la fue haciendo pública durante el año, lo que pasa es que no nos habíamos metido mucho, la verdad. Tú podías ver cómo el porcentaje de bateo fue aumentando. Si tú te metías en febrero, marzo, veías que de cada 10 asambleas que intentaba, por ejemplo, Margarita Zavala, lograba una. Los que siempre tuvieron buen porcentaje de bateo, la verdad, fueron tanto redes sociales como grupo promotor. Ellos casi todas las asambleas que intentaron las lograron. Pero en el caso de Margarita, no sé si te acuerdas de estas fotos que aparecían mucho en Twitter de otra vez se canceló y no sé qué. Sí. Eso ocurrió mucho los primeros meses, digamos, en lo que yo supongo que también es un poco en lo que agarran la práctica y van siendo más efectivos en lograr las asambleas, pero sí hemos visto que en las últimas semanas y meses han sido mucho más eficaces en la consecución, digamos, de las asambleas, en lograr que las asambleas sean realmente efectivas. Esto ha llamado un poco la atención, yo lo he visto en redes, que dicen, oye, es que ¿por qué ahora ya de pronto, de la noche a la mañana, ya están teniendo las asambleas? Yo creo que sí es lógico que en las últimas semanas y meses sean más efectivos, porque también han logrado ya una expertise, digamos, de cómo hacer una asamblea, se han logrado ser más atractivos y como que de alguna manera han empezado a estar un poco más ya en el ambiente de la opinión pública, el hecho de que están ahí, ¿no? Experiencia y habilidades que me llaman la atención, Ernesto, porque los 2 primeros lugares en esta lista de las organizaciones que buscan constituirse como partido político nacional las encabezan 2 grupos relacionados antes o ahora con la profesora Elbester Gordillo, con la movilización magisterial. Y me llama la atención que se ve una mayor efectividad del grupo que fue del PANAL. Tiene mejores números que el propio grupo actual de las redes sociales progresistas. Y fíjate que en 2018, yo me acuerdo, a mí me tocó cubrir muchos eventos de Andrés Manuel, en ese entonces candidato,
y veías que aparecían las mantas de redes sociales progresistas, claro. y veías al yerno de Elba Ester ya coordinando cosas. Fernando González, coordinando estas redes sociales progresistas, se aparecían mucho, sobre todo como una disidencia del CENTE, porque el CENTE en ese momento pues estaba con Peña, estaba con el Pacto por México, con la reforma educativa, y había dos magisterios, o tres. El magisterio oficial del CENTE, que estaba con Nueva Alianza, luego la disidencia de ese CENTE, que estaba con Elba Ester, y luego la CENTE, ¿no? Que esa se cuece aparte. Pero digamos que del CENTE oficial se desprendieron dos cosas. Uno, las redes sociales progresistas, y otro, el PANAL, que hoy están ahí. Y sí, te demuestra que hay una fuerza de movilización y que los maestros, alguien, supongo que adivinemos quién, alguien les ha enseñado a ser muy efectivos en estos temas electorales. Son una fuerza, los maestros, que se organiza muy bien, que son muy buenos para esta talacha de afiliar personas, y lo hemos visto siempre, ¿no? Por algo el PANAL fue un partido tan efectivo y tan atractivo para aliarse para los partidos grandes en algún momento, ¿no? Y paradójicamente, redes sociales progresistas con un litigio en términos de la dirección y conducción de este partido, entre Juan Iván Peña Neder, que fue uno de los impulsores originales, y ahora el yerno de la maestra Elba Ester, que abiertamente se asume como presidente de redes sociales progresistas. Y que pareciera que ahí la maestra manda el mensaje de que quiere que todo quede en familia, ¿no? Pues sí. Que todo siga siendo ahí, porque pues ese es Fernando González y es René Fujiwara, el nieto de Elba Ester, el otro gran promotor de esta idea de redes sociales progresistas, ¿no? Pues un gran negocio todo este asunto y grandes peleas. Pues sí, pero mira, también hay que aclarar una cosa. Los que obtengan el registro, a partir de julio recibirán prerrogativas, pero sí yo creo que es importante decirle al auditorio que no es que nos vayan a costar más caros, ¿eh? Es lo que pasa pastel. Es que, exactamente, la bolsa, que es de 5,000 millones de pesos aproximadamente para el próximo año, creo que son 5,600 millones, está calculada con una fórmula que viene en la Constitución: padrón electoral por un porcentaje de la UMA. Y de esa bolsa depende el número de partidos, es el tamaño de la rebanada que le toca a cada quien. Si al final de cuentas estos partidos logran el registro en 2020, tendrán que ir al 2021 a la elección y, sin aliarse, obtener el 3% de los votos. Y después del 2021, es decir, todavía esto le falta un año. Ellos tendrán que probarse en esa elección federal, sin aliarse, obtener el 3% y mantenerse ya entonces como partidos políticos. Y entonces el dinero de las prerrogativas, en lugar de dividirse entre 7 partidos como ocurre actualmente, se podría dividir en 11 si estos 4 partidos obtienen el registro, o en 10 o en 9, ¿no? Dependiendo cuántos al final lo logren, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando parece da un contexto mayor a la hazaña de Morena, que fue capaz de nacer pocos años, de hacer sus asambleas, de ir a elecciones sin alianza y llegar al poder con este número apabullante. Parece que no son las condiciones de estos nuevos partidos, pero bueno, finalmente son la incubadora de las realidades políticas que habremos de ver. Sí, y en cuanto a la configuración política del escenario, aquí podríamos tener 2 partidos muy afines a la 4T, redes sociales progresistas, que de alguna manera ya fueron aliados en el 18, y el Partido Encuentro Social, que hoy son aliados, y 2 antagonistas, lo que fue el PANAL, que estuvo con el PRI y con MID en 2018, y Margarita Zavala y Felipe Calderón, que sin duda pues, serán antagonistas totales de López Obrador, y habrá que ver qué efectos tendría para el PAN el surgimiento de un partido de derecha de este proceso, ¿no? Claro. Ernesto Núñez Albarrán, periodista, gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Al contrario.